La sombra del erizo del coloso capítulo 9 y 10 capítulo 9. Idrus ya casi era el anochecer y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Mobius. Shadow pasó la mayor parte del día matando a 6 colosos. Debería poder matar a uno más antes de que termine el día. En esta época, los mobianos no tienen mucho que hacer. Algunos se echan la siesta temprano, se relajan, pasan el rato con otros o simplemente corretean por ahí como un erizo azul que todos conocen y adoran. A la mayoría no le molesta el silencio, pero si hay alguien a quien no le molesta son los 3 miembros del equipo Chaotix, Espio, Vector y Charmy. Estaban sentados tranquilamente en su pequeña casa, que actuaba como su oficina de detectives, aburridos como nunca. Todos estaban esperando que sonara el teléfono de la oficina o que alguien tocara a la puerta principal, cualquier cosa que garantizara que había un caso que resolver. Habían estado abiertos todo el día, pero ningún cliente había requerido sus servicios. Para pasar el tiempo, Vector estaba recostado en su silla de oficina escuchando su música con sus auriculares, moviendo la cabeza al ritmo de la música. Espio estaba sentado en la esquina con las piernas cruzadas, meditando. En cuanto a Charmy, estaba en el aire caminando de un lado a otro de la habitación mientras miraba el correo que habían recibido hoy con la desesperada esperanza de encontrar una carta de un cliente. Pero todo lo que pudo encontrar fueron un par de facturas y una carta de su ex compañero de equipo Migti de Armadillo. Hola, chicos. Hemos recibido otra carta de Migti. Declaró Charmy con entusiasmo, aunque los otros dos no compartían su entusiasmo. Dice que fue agradable volver a vernos en la fiesta de Navidad y que lamenta no haber podido quedarse, que todavía tiene lugares a los que ir y gente a la que ayudar, lo mismo de siempre. Suena como él, murmuró Espio para sí mismo sin apartar la atención de la meditación. ¿Sabes, Vector? Algunas personas me han estado preguntando por qué Migti no está con nosotros. Dicen cosas como que lo despediste. Diablos, un tipo pensó que te lo comiste mientras dormías, jajaja. Ante esto, Vector se levantó de su silla, apagó la música y le gruñó a Charmy con fastidio. Había escuchado ese rumor demasiadas veces, al punto de que ya no lo soportaba más. Yo no comí Migti. ¿Por qué todo el mundo sigue pensando eso? ¿Cómo empezó a circular un rumor como ese? Charmy mira hacia otro lado con indiferencia y silba para sí mismo, actuando como si fuera inocente. Para Espio estaba claro que había sido el travieso abejorro el que había empezado todo, intentando meterse bajo la piel de su líder. Desafortunadamente, el supuesto mejor detective era demasiado inconsciente como para atar cabos él mismo. Si se hubiera ido como Migti, nunca habrían sobrevivido. Él era el único cerebro en su operación. Además, yo no despedí a Migti. Ese idiota nos abandonó, respondió Vector con severidad. No nos abandonó, simplemente renunció. La gente renuncia, Vector, lo corrigió Espio. Los 4 solíamos ser un equipo increíble. Pero a Migti no le gustaba la idea de que nos quedáramos en un solo lugar y abriéramos una agencia de detectives aquí. Siempre ha sido un viajero. Quedarse en un solo lugar nunca fue lo suyo. Sí, recuerdo el día que le dijo a Vector que se iba. Vector prácticamente explotó por todos lados como una lasaña en un microondas. Kablam. Bromeó Charmy, lo que solo hizo que Vector se enojara más. Nos abandonó mientras estábamos en medio de un caso importante. Vector, exageraste. Era una misión para sacar a un gato de un árbol, lo interrumpió Espio. Ese gato estaba atado a un explosivo. La ciudad entera podría haber estallado. Se defendió rápidamente Vector. Está claro que aún no has superado su marcha, murmuró Espio mientras tomaba la carta de Charmy y la leía él mismo. Al fin y al cabo, Migti es solo un caso que no podemos resolver. Pero su última carta dice que lo está haciendo bien y que sigue resolviendo casos en sus viajes. Tienes que superarlo en algún momento. Sí, lo estoy intentando. Vector toma la carta de Espio y la coloca en el cajón superior de su escritorio con las otras cartas que han recibido de Migti. Aún así, estaría bien que ese idiota viniera a visitarnos más a menudo. ¿Podemos cambiar de tema? Justo cuando lo pidió, alguien llamó de repente a la puerta principal. Por fin, un cliente, pensaron todos. La distracción perfecta de toda la situación de Migti. Vector prácticamente corrió a la puerta para abrir, emocionado por finalmente tener algo de acción después de no hacer nada más que sentarse todo el día. Cuando abrió la puerta, no esperaba ver a Vanilla parada allí, sosteniendo lo que parecía ser una canasta llena de muffins. Había una variedad de muffins, desde los de chispas de chocolate hasta los de arándanos y frambuesas.
Pero ninguno de ellos resultó más dulce que la cálida sonrisa que la joven madre coneja le estaba dedicando al sonrojado cocodrilo. Espio y Charmy se rieron en voz baja. Ambos sabían que Vector estaba muy enamorado de la madre de Cream. Era dolorosamente obvio con sus mejillas enrojecidas que las de Knuckles y el temblor en sus palabras. Buenas noches, Vector. Es señorita Vainilla, qué sorpresa. ¿Qué podemos hacer por usted en este hermoso día? Tengo un trabajo que solo tú y tus amigos pueden hacer, afirmó. ¿Te importa si entro? Semi-invitada. Vector se hace a un lado rápidamente, permitiendo que la joven madre entre a la oficina. Una vez dentro, Vanilla fue directo al grano y les contó todo sobre Tails, Knuckles, Silver y Blaze, que estaban prisioneros de los restos del clan Coloso, una tribu que se creía olvidada desde hacía mucho tiempo. No sabía por qué estaban allí en primer lugar, ni tampoco sabía nada sobre Shadow y los Colosos. Todo lo que les dijo fue que estaban encerrados y que necesitaban ser rescatados. Y por eso he recurrido a vosotros. El equipo Chaotix es el mejor trío de detectives del mundo. Si alguien puede encontrarlo sois vosotros tres. Ha tomado la decisión inteligente, señorita Vanilla, le aseguró Vector. Encontraremos a Tails y a los demás y los traeremos de vuelta a casa sanos y salvos. Pero, Vector, ni siquiera sabemos dónde están. Señaló Charmy. Eso puede ser cierto, pero no nos impedirá usar nuestras habilidades detectivescas para rastrearlos y encontrar su ubicación, respondió Vector con arrogancia. O simplemente podríamos usar esto. Los demás miraron hacia Espio. Sostenía un dispositivo de rastreo en su mano izquierda. Estaba escondido debajo de todos los muffins de la canasta. Luego encendió el dispositivo, que comenzó a emitir un pitido que se reproducía junto con un pequeño punto amarillo que parpadeaba en la pequeña pantalla. Estaba claro para ellos que el punto era Tails y los demás. El ritmo del pitido se ralentizó drásticamente, lo que implicaba que estaban muy lejos de su ubicación actual. Sí, eso también funciona, respondió Vector tímidamente, sintiéndose un poco avergonzado frente a Vanilla. Aún podríamos haberlos encontrado sin eso. Lo único que eres bueno encontrando son salas de computadoras, bromeó Charmy. No me hagas callarte. Le espetó Vector a la molesta abeja de 6 años. Cambiando de tema nuevamente, Espio se acercó a Vanilla y le contó el precio que tendría que pagar por ir a una misión de rescate para salvar a 4 personas de una civilización de la que no sabían nada. Algo tan grande probablemente estaría fuera de su alcance. Vector se dio cuenta de la presión que pesaba sobre ella y decidió intervenir para tranquilizarla. Comenzó a hablar en nombre de todo el equipo y declaró que estaban más que felices de hacer este trabajo de forma gratuita. Espio y Charmy no estaban contentos con esto. No somos una organización benéfica, Vector. Necesitamos el dinero. Si empezamos a trabajar en casos gratis, no nos quedará dinero para pagar el alquiler, le recordó Espio. Sí. Eggman nos engañó una vez y nos privó de una misión de rescate gratuita. No vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Charmy lo respaldó. Lo sé, muchachos. Pero no podemos obligar a la simpática jovencita a pagar de inmediato cuando aún no tiene suficiente. Deberíamos. Está bien, Vector, interrumpió Vanilla. Aprecio tu amabilidad, pero es justo que te pague como a todos los demás, una vez que gane suficiente dinero en la panadería, te pagaré de inmediato. ¿Qué te parece esto? Como me gustas tanto y estos chicos son nuestros amigos, podemos pagarte una cuenta. Puedes pagarnos nuestros servicios poco a poco. Incluso te daremos un descuento del 20% a cambio de estos deliciosos muffins que nos preparaste. Vanilla sonrió y tomó la mano derecha de Vector. Tienes un gran corazón, Vector. Estoy muy orgullosa de tener una amiga como tú. Muchas gracias. Los ojos de Vector se abrieron de par en par por la sorpresa mientras sus mejillas comenzaban a enrojecerse nuevamente. De nada, querida. Déjalo en nuestras manos. Encontraremos a nuestros amigos y los traeremos a casa sanos y salvos. ¿Verdad, muchachos? Sí, señor. Saludó Charmy con entusiasmo a su líder. Entendido. Espio asintió, aunque una parte de él estaba molesta por la sugerencia de la pestaña. Entonces, nos iremos de inmediato. Vector coloca su brazo sobre el hombro de Vanilla y la acompaña gentilmente fuera del edificio. Ahora, vaya a casa y descanse un poco, señorita Vanilla. Deje esto en manos de los profesionales. Vanilla les sonríe y les devuelve el saludo mientras se aleja de su casa y regresa a su pequeña cabaña en los prados. Una vez que se fue, Espio tomó el dispositivo de rastreo y lo volvió a encender.
El punto amarillo apuntaba hacia el norte, aunque no decía qué tan lejos tendrían que viajar. ¿A qué distancia están exactamente?, preguntó Charmia espió. No estoy seguro, pero es demasiado lejos para ir andando. Necesitaremos algún medio de transporte para llegar rápido. No os preocupéis, muchachos. Sé de una forma de llegar rápido a donde sea que vayamos. Creo que es hora de que cobremos lo que nos debe ese malvado Dr. Eggman, declaró Vector. Shadow se encuentra en un cementerio rodeado de muchas lápidas. El siguiente capítulo en la historia de María lo llevó allí porque ella, Gerald e Ivo estaban visitando las tumbas de los amados padres de María, Geraldo Robotnik y Meredith Sanders. María parecía tener 3 años ahora. Su cabello dorado ya había crecido. El joven Eggman ahora estaba en la mitad de su adolescencia. Tenía un corte de pelo recortado con los bordes teñidos de turquesa. Estaban de pie junto a una única lápida de mármol blanco perlado en la que se leía: aquí yacen Geraldo y Meredith Robotnik. Amados esposos y padres. Al final, el pobre Geraldo, desconsolado, no pudo salir del coma y acabó muriendo mientras dormía. La causa de la muerte fue una enfermedad poco común conocida como síndrome del corazón roto, una enfermedad en la que alguien puede morir por perder a un ser querido. Según la investigación de Gerald, que Shadow pasó por alto una vez, el amor de Geraldo por su esposa era tan fuerte que casi actuaba como una droga adictiva. Así que cuando ella murió tan repentinamente y sin previo aviso, su corazón liberó una serie de sustancias químicas que lo debilitaron gravemente y lo hicieron caer en coma. Shadow nunca se había enamorado antes. Ni siquiera está seguro de si físicamente puede hacerlo. Rouge es la única mujer con la que es cercano, además de María. Pero siempre la ha visto como una amiga cercana y una aliada, nada más. El único amor que ha experimentado es su amor por María. Pero es el tipo de amor que un hermano tendría por su hermana. Solo Gerald podía comprender plenamente los sentimientos de su hijo por su esposa. Mientras estaban de pie junto a su tumba, María le preguntó a su abuelo cómo se conocieron. Gerald le dijo que su hijo se enamoró a primera vista. Se conocieron en el instituto y congeniaron de inmediato cuando estudiaban la teoría de la relatividad. Ya estaba enamorado de ella cuando Geraldo se la presentó por primera vez. Ya la veía como su futura nuera. María sonrió solo por un segundo antes de empezar a llorar de nuevo. No pudo evitar sentirse culpable, pensando que era culpa suya que sus padres murieran. Su nacimiento provocó la muerte de su madre, lo que llevó a la muerte de su padre. Ivo coloca su mano sobre su hombro y le asegura que sus muertes no tuvieron nada que ver con ella. No te culpes, María. Yo fui el que no apreció todo lo que tus padres habían hecho por mí. La última vez que hablé con él, discutimos. Me burlé de su inteligencia. Nunca le agradecí por haberme acogido cuando mis propios padres no me querían. Ivo bajó la cabeza mientras explicaba los errores de su pasado. Basta, los dos, dijo Gerald, obligando a sus nietos a mirarlo. Hemos venido aquí para rendir homenaje a nuestros queridos familiares fallecidos. No querrían que ninguno de nosotros se sintiera mal por algo que se salió de nuestro control. Tenemos que honrar su memoria. Centrarnos en todo lo bueno que han hecho por nosotros, no en lo que se podría haber hecho. ¿Entienden? Los dos asienten al unísono. María da un paso adelante para poder depositar un ramo de flores sobre la tumba, presentando sus respetos a los padres a quienes nunca tuvo el privilegio de conocer. Pero cuando estaba a punto de levantarse, María comenzó a toser mucho, lo que la obligó a permanecer arrodillada sobre una pierna. Gerald se arrodilló a su altura y colocó su mano sobre su espalda. Abuelo, ¿qué le pasa a María? Presiona el dorso de su mano contra la frente de María, sintiendo su temperatura corporal. Tiene fiebre. No me extraña, llevamos horas aquí afuera en el frío. Debería haber prestado más atención a la hora, respondió Gerald mientras miraba a su preocupado nieto. Ivo, ¿podrías acercar el auto a la entrada del cementerio, por favor? Así se ahorrará la molestia de tener que caminar todo el camino de regreso. Por supuesto, abuelo, Ivo asintió obedientemente antes de correr colina abajo y salir por la entrada principal. ¿Estás bien, María? María asintió levemente en respuesta. Gerald decidió facilitarle las cosas llevándola de regreso por donde habían venido. Era lo mínimo que podía hacer por haber dejado a su nieta de 3 años afuera en el frío durante demasiado tiempo, sin siquiera pensar en la posibilidad de resfriarse, al menos esperaba que fuera un resfriado. Mientras se marchaban, Shadow se quedó atrás para echarle un vistazo a la tumba de los padres de María. Hizo una reverencia con respeto a las personas que le dieron la vida a María. Cuando bajó la cabeza, notó pequeñas manchas rojas que manchaban el mármol blanco.
Se arrodilló para mirar más de cerca y se sorprendió al ver que eran gotas de sangre. Sangre que provenía de la boca de María. Esto no era un resfriado común, esta debe ser la enfermedad que contrajo a bordo del Ark. La misma que yo fui creado para ayudar a curar. Aquí fue donde comenzó, comentó Shadow para sí mismo. Fue entonces cuando las brillantes luces blancas regresaron y se despertó dentro del santuario de adoración. La estatua de Barba había caído y las 6 sombras habían desaparecido. Una vez que estuvo de pie nuevamente, esperó las siguientes instrucciones de Dormin. Tu próximo enemigo es, una ruina oculta en el lago, una onda de trueno acecha bajo el agua. Shadow mira hacia la siguiente estatua en el lado izquierdo del santuario. El siguiente coloso que necesitaba derrotar era un gigante con forma de serpiente marina llamado Hydrus. Tenía miedo de encontrarse con un coloso como este en algún momento. Después de luchar contra un coloso que puede volar, tiene sentido que haya uno que también pueda nadar. Perder el poder de teletransportarse hará que esta próxima pelea sea difícil. Si no hubiera lugares de tierra cerca del lago, no habría ningún lugar a donde ir. Afortunadamente, sus zapatos flotantes tienen una función que le permite pararse, caminar y correr sobre el agua. Pero no le servirá de nada si este coloso decide permanecer sumergido en el lago. Pero en lugar de quedarse de pie y preguntarse qué implicará esta próxima batalla, llama a Agro a su lado y la conduce a toda velocidad fuera del templo. El haz de luz les indicó la misma dirección que había tomado para llegar a Quadratus, el puente de piedra más pequeño que cruzaba el desfiladero donde se encontraba la playa en la que luchó contra el toro gigante. Mientras lo cruzaban, Shadow se da cuenta de que el cuerpo de Quadratus todavía está en el lugar donde lo mató. Casi todo su cuerpo está cubierto de arena con algo de vegetación creciendo sobre él. Por inusual que sea que un cadáver se descomponga tan rápido, Shadow no lo cuestionó. Desde que puso un pie por primera vez en estas tierras, ha habido cosas que no tienen mucho sentido. La existencia misma de los colosos es anormal según los estándares humanos. No existe ninguna criatura cuyo cuerpo esté hecho de tierra sin sangre ni órganos internos. Algunos argumentarán que estos colosos ni siquiera están propiamente vivos. Solo sirven como recipientes para contener fragmentos del poder de Dormin. Pero Shadow los considera criaturas vivientes. Solo los seres vivos pueden sufrir y temer a la muerte. Aunque no tienen rasgos faciales, él puede decir que expresan emociones como miedo, ira y voluntad de seguir viviendo. De lo contrario, ¿por qué lucharían tanto contra él para mantenerse con vida? Pensó. Shadow y Agro pronto se encuentran de nuevo en la gran plataforma en la que él luchó y derrotó a Gaius. Resulta que Hydrus estaba a solo unos metros de distancia. Probablemente en el centro del enorme lago. Agro sigue el camino a lo largo de la orilla y entre dos paredes de una montaña hasta que los dos se encuentran con lo que él percibe como un antiguo equivalente de piedra a una presa, construida por el clan Coloso para proporcionar a su gente agua fresca durante muchos años. La presa estaba completamente aislada. Desde donde él se encontraba parecía un cuenco enorme lleno de agua. Solo había una forma de entrar y salir de esa parte del lago y era a través de un arco del tamaño de un hombre que conducía a un puente que conducía a una torre alta con una escalera curva alrededor. Probablemente servía como mirador para quien estuviera a cargo del mantenimiento de la presa. Shadow se baja de Agro, cruza el puente y sube las escaleras hasta la cima de la torre. Tiene una buena vista de todo el lago. Todos los bordes fueron cortados, por lo que si Hydrus se escondía bajo el agua, no había ningún canal por el que pudiera retirarse una vez que comenzara la batalla. No había señales del coloso por ningún lado. El agua estaba completamente quieta, salvo las pequeñas ondulaciones ocasionales causadas por el viento. Hydrus debía seguir latente en el fondo del lago. Para despertarlo, Shadow sacó la espada sagrada y optó por probar algo. El sol se estaba poniendo detrás de él. Pronto oscurecerá. El tiempo parecía haber volado por completo. Había pasado todo el día buscando y matando colosos y no había considerado los problemas que podría traer la noche. El mayor de ellos era que la espada no podía hacer brillar su rayo rastreador sin la ayuda del sol. Rápidamente levantó la espada en el aire y usó la poca luz que le quedaba para intentar localizar a Hydrus en algún lugar del lago. La luz de la espada brilló a través de la superficie del agua y logró localizar al coloso marino dormido. Al sentir su calor, luces azules arremolinadas aparecieron dentro de las cuencas vacías. Todo el fondo del lago comenzó a temblar, lo que provocó que el agua aumentara las ondulaciones. Shadow señala el centro del cambio en la corriente y detecta algunas luces naranjas tenues que aparecen debajo de la superficie.
Esas luces provenían de 3 protuberancias puntiagudas que sobresalían de su cabeza y de la parte inferior de su espalda. Había un par de luces más pequeñas a lo largo de los bordes de sus costados. Idrus era un coloso serpentino cuya apariencia era como una mezcla entre una anguila y un bagre, con sus largos bigotes. Se estaban acumulando chispas de electricidad dentro de las 3 púas, lo que causaba una explosión eléctrica de corto alcance. La bioelectricidad le permitió al erizo negro localizar su ubicación actual con mayor facilidad. Idrus se ha despertado y está nadando hacia la superficie. Es hora de matar a su próximo objetivo. Salta desde el punto más alejado de la torre y se zambulle directamente en el lago. Aterriza a solo unos metros del bagre barra anguila gigante. Afortunadamente, su rayo naranja tiene un alcance muy limitado, por lo que no tiene que preocuparse de que todo el lago se convierta en una trampa mortal. Los zapatos flotantes de Shadow le permiten flotar sobre la superficie mientras busca a su presa. La mayoría de los Colosai tienden a atacarlo de frente una vez que lo ven. Pero Idrus estaba haciendo lo contrario. Se estaba retirando a las profundidades cuando vio la espada atada a su espalda. Las criaturas se zambullen. No puedo dejar que se escapen. Shadow patinó sobre el agua tan rápido como pudo. Tan rápido como un humano puede correr, al menos desde que perdió su supervelocidad. Idrus continuó sumergiéndose a medida que se acercaba. Necesitaba asegurarse de permanecer cerca de la superficie. ¿Pero cómo? No te escaparás de mí. Explosión del caos. Shadow intentó desatar su poder de caos más destructivo para asustar a Idrus y lograr que volviera a la superficie, pero no sucedió nada. La explosión del caos fue el siguiente poder que perdió. El momento de todo esto no podría haber sido más horrendo, incluso si lo hubiera intentado. Idrus llega inevitablemente al fondo del lago y comienza a dar vueltas alrededor de Shadow. Sus ojos se tornan anaranjados cuando comienza a lanzarse sobre él desde abajo. Shadow intenta escapar, pero el rayo de Idrus lo alcanza cuando se acerca lo suficiente a la superficie, aturdiéndolo lo suficiente para que la anguila gigante lo golpee con su hocico. Shadow termina aterrizando en un pequeño trozo de plataforma rota que sobresale del agua. Un golpe de suerte. Por suerte, su factor de curación todavía estaba intacto y su cuerpo se recuperó significativamente rápido. Respira profundamente unas cuantas veces y se calma antes de hacer el siguiente movimiento. Atacar los símbolos directamente no funcionará esta vez, no con esos 3 picos eléctricos que generan un escudo defensivo a su alrededor. Tendrá que eliminarlos primero. Idrus nada en círculos y vuelve a la superficie en busca del pequeño intruso. La espada revela el único símbolo que Idrus tenía sobre su cabeza. Pero para llegar allí, tendría que descender por su cuerpo de serpiente, quitarle las púas y sujetarse fuerte en caso de que decidiera volver a sumergirse, y eso suponiendo que Idrus no fuera lo suficientemente inteligente como para permanecer en la superficie el tiempo suficiente para que pudiera llevar a cabo esas tareas. Fue una apuesta arriesgada, pero fue el único plan que se le ocurrió a Shadow que realmente podría funcionar. Shadow salta de nuevo al lago y consigue aterrizar justo encima de la cola de Idrus cuando este emergió. Corre como un demonio por su cuerpo hasta llegar a la púa más lejana. Había algunas grietas cerca de la base. Parecía un buen lugar para atacar. Con la espada desenvainada, Shadow la clava en la base de la púa, cortando los nervios que permitían que la electricidad fluyera fuera de ella. Esto hace que se oscurezca a medida que la energía se desvanece. La fase 1 de su plan funcionó, ahora solo necesitaba repetir el proceso 2 veces más antes de atacar la cabeza. Idrus dejó escapar un gemido mientras se sumergía parcialmente, tratando de quitárselo de encima. Sus gemidos sonaban como los de una ballena en apuros. Pero Shadow siguió adelante con el siguiente pico y golpeó el mismo lugar nuevamente, anulando el segundo pico y aumentando la angustia del coloso. Idrus comienza a sumergirse nuevamente comenzando con su cabeza. Shadow usa el impulso de su cuerpo al comenzar la caída para impulsarse hasta el último clavo. Hunde la espada en la grieta al aterrizar y logra sacar el último clavo justo cuando se estaba hundiendo. Shadow respiró profundamente y se aferró a la vida mientras el pez gato coloso se hundía cada vez más. El punto débil estaba a solo unos pocos pies de él, pero no parecía que Idrus fuera a volver a salir a la superficie en un futuro próximo. Canaliza toda su fuerza en sus manos mientras, lenta pero seguramente, se arrastra por la espalda de Idrus para alcanzar su cabeza, usando su pelaje azul marino para mantener su agarre. La corriente era insoportablemente fuerte contra él y solo aumentaba la presión a medida que avanzaban. ¿Qué tan profundo es este lago?, pensó.
Cuando finalmente llega a la cabeza, Shadow comienza a sentirse mareado por contener la respiración durante tanto tiempo. Su rostro comienza a ponerse morado. Necesita exhalar con urgencia. Pero si lo suelta ahora, es posible que no tenga otra oportunidad de acabar con Idrus. También existe la posibilidad de que sus púas se curen y comience a generar electricidad nuevamente. Ese es un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Cuando sus últimas fuerzas se acercan a su fin, Shadow hunde la espada profundamente en la cabeza de Idrus en el centro del símbolo, lo que hace que el monstruo marino deje escapar otro gemido que suena como el de una ballena. Su cuerpo comenzó a aflojarse y a hundirse más y más en las profundidades. Las luces de su cuerpo comenzaron a desvanecerse junto con sus ojos a medida que la vida fluía de su herida. Shadow se soltó al instante y nadó hacia la superficie, dejando salir el oxígeno capturado que había estado almacenando en sus pulmones durante lo que parecían horas. Si su cuerpo no se hubiera debilitado por la sustancia negra que salía de los colosos, no habría tenido tantos problemas para contener la respiración. Hablando de eso, la sustancia negra mencionada comenzó a salir del agua fresca y se apoderó de su cuerpo sin previo aviso. No los vio venir, ya que se mezclaron con las profundidades del lago. Shadow intenta luchar contra su posesión para poder nadar hasta la plataforma, pero no tiene suerte. Termina desmayándose por el humo negro mientras aún está en el agua. El cuerpo inconsciente de Shadow comienza a hundirse en el lago. En circunstancias normales, esto significaría la muerte por ahogamiento. Pero la forma de vida suprema se aferró a la esperanza de que lo transportarían de regreso al santuario de adoración mucho antes de que eso sucediera. Capítulo 10. Kuromori. Mientras Shadow mataba a los Colosai y Tails le hacía llegar la noticia a Vanilla, Loremon y sus guerreros Echidna viajaban sin cesar a través de su vasto bosque de árboles gigantes y llanuras abiertas, con la esperanza de llegar a las tierras prohibidas antes de que el erizo negro tuviera éxito en matar a todos los Colosai y resucitar a Dormin. El destino del mundo entero dependía de ellos. Emon estaba entre los pocos ancianos que vieron por sí mismos de lo que Dormin es capaz y los desastres que traería su regreso. Hizo falta toda su fuerza y el sacrificio de su antiguo reino para sellar a Dormin y dividir su poder en 16 fragmentos que dieron vida a la tierra que los rodeaba, convirtiéndolos en los 16 colosos. Pero por mucho que quisiera, no podía permitir que sus guerreros y caballos se esforzaran demasiado. Necesitaban descansar. No serían capaces de impedir que un caballo escapara si todos estuvieran exhaustos. Así que el grupo montó un campamento en un campo abierto y cubierto de hierba. Encendieron una fogata en la cima de una colina para poder tener una buena vista del terreno y estar atentos a los depredadores o bandidos. Los guerreros durmieron profundamente mientras Emon vigilaba. Tenía dificultades para dormir porque no podía dejar de pensar en el pasado y en los horrores que su clan había vivido mientras luchaba contra Dormin. La esperanza de vida de un moviano es casi el doble de la de un humano. El encarcelamiento de Dormin ocurrió hace unos 80 años. Él, y muy pocos otros Echidnas, pudieron sobrevivir a su ira y vivir sus vidas hasta el día de hoy. Ahora es el último de los Echidnas que solían vivir en las tierras prohibidas. Fue por esto, y por su sabiduría, que fue nombrado líder de esta generación del clan Coloso. Es difícil creer que hayan pasado 80 años desde que terminó esta pesadilla, pensó para sí mismo. Estaba rezando para que nunca llegara el día en que alguien deshiciera todo el trabajo de nuestros antepasados. Pero este Shadow del Geog está decidido a llevar su misión hasta el final, se niega a aceptar que la muerte es una parte de la vida que inevitablemente nos llega a todos. El poder de Dormin para restaurar la vida es una perversión impía del equilibrio de la naturaleza. No permitiré que se desate en el mundo. Dicho esto, Emon finalmente logra tranquilizarse por esta noche y dormir un poco. A la mañana siguiente, él y sus guerreros partieron a caballo nuevamente. Cada segundo perdido aumenta las posibilidades de Sombra de completar el hechizo prohibido. Solo viajaron unas pocas millas hasta que uno de los guerreros Echidna que iban al frente vio algo brillando en la distancia. Señor Emon, hemos descubierto algo. El grupo sigue al guerrero solitario hasta que se topan con la fuente de la luz brillante. Se encuentran con el viejo carro roto y oxidado que Shadow usó inicialmente para transportar a María hasta que se averió y fue abandonado. La hierba sobre la que estaba sentado se había vuelto amarilla y algunas malas hierbas comenzaron a crecer sobre la axila rota. Emon y sus guerreros se bajan de sus caballos para observar más de cerca el carro abandonado. Emon se levanta la máscara para inspeccionar el carro con atención. Al observarlo más de cerca, Emon descubre un solo mechón de cabello dorado.
Este mechón de pelo debe pertenecer a aquel a quien el erizo negro está intentando resucitar, supuso Emon. Estamos en el camino correcto. Shadow ha estado aquí no hace mucho tiempo. Este carromato tiene solo un día de antigüedad desde que lo dejó. Aún tenemos una oportunidad de interceptarlo antes de que complete el ritual. Emon y su grupo regresan rápidamente a sus caballos y continúan el viaje hacia las tierras prohibidas. Adelante, mis guerreros. Declaró con orgullo mientras se bajaba la máscara de nuevo. Si nos apresuramos, aún podemos llegar a tiempo. Pase lo que pase, no podemos dejar que termine. Emon lidera el camino mientras los caballos del grupo corren a través de las llanuras abiertas, dejando atrás el viejo carro. Al día siguiente de regresar del cementerio, María e Ivo estaban de nuevo en la mansión familiar. Visitar las tumbas de Geraldo y Meredith le enseñó a María a no dar la vida por sentada y a tener tiempo para los únicos dos miembros de la familia que le quedan. María se ofreció a ayudar a su primo en su último proyecto. Ivo quería empezar a poner a prueba su ingenio creando robots sensibles. Ambos creían que si las máquinas fueran capaces de sentir emociones como lo hacen los seres vivos, tal vez la sociedad sería más generosa y les permitiría hacer todo el trabajo duro en lugar de no mirarlas siquiera de reojo. Ivo le permitió a María hacer la mayor parte de la construcción mientras él le daba instrucciones sobre cómo hacerlo. El resultado de su primer intento fue un pequeño robot de hojalata. Tenía un cuerpo blanco parecido a un balde con tornillos y manijas rojas en el costado en lugar de brazos. En lugar de piernas, tiene un neumático negro en la parte inferior de su cuerpo y, como cabeza, tiene una gorra en la parte superior de su cuerpo que es ligeramente más ancha que el torso. También tenía un singular ojo rojo con una pupila en forma de rendija, un párpado transparente y una antena roja en su lado derecho. Presiona el botón rojo en la espalda del robot para activarlo. El ojo del robot se ilumina mientras se inician sus sistemas. Avanza por el suelo unos centímetros antes de darse la vuelta y echar un buen vistazo a sus creadores. Está funcionando, afirmó María emocionada. No está mal para ser tu primer intento, la felicitó Ivo. Pero todavía te queda un largo camino por recorrer antes de poder igualar mi genialidad. Y eso lo dice alguien que está décadas por detrás de nuestro abuelo. El pequeño robot comienza a dar vueltas por la sala de estar con gran entusiasmo. Emitía pitidos en una serie de ritmos que confundían a la niña. Supongo que me olvidé de darle una función de habla, jeje. Tu robot está bien. Su circuito es tan simple que solo puede comunicarse mediante código Morse, le aseguró Ivo. Shadow no pudo evitar sonreír un poco al ver a María, de 3 años, correr por la sala de estar persiguiendo a su primer robot. Finalmente, lo atrapa, lo levanta y lo abraza con fuerza. El robot emite más código Morse mientras cierra su ojo singular, expresando que está feliz. Parece tan feliz en ese entonces. Es la misma que cuando la conocí, comentó Shadow para sí mismo. Lo llamaré Cipie, anunció María. Nombre inusual. ¿Por qué? Preguntó. Porque le gusta correr por el suelo. ¿Te gusta eso, pequeño robot? Le preguntó María a su primera creación y a la de Ivo. El robot respondió con una serie de códigos Morse. Ivo traduce que aprueba el nombre y que ama mucho a su amo. Eso puso una enorme sonrisa en el rostro de María mientras abraza a Cipie nuevamente. ¿Por qué le pondrías ese nombre a tu robot? Preguntó Ivo con curiosidad. ¿Por qué no lo haces? Respondió ella con su propia pregunta. No lo sé. Supongo que no pensé que importara. Si realmente quieres crear robots con sentimientos, darles nombres no los haría sentir más como personas que como máquinas. Ahí tienes un punto. Tal vez le ponga nombre a cualquier robot que construya en el futuro. Los dos deciden tomarse un descanso de la invención y observan a Cipie conducir por el piso. Shadow estaba mirando alrededor de la casa, preguntándose dónde estaba el profesor Gerald. No se lo veía por ningún lado dentro de la mansión. Supuso que debía haber salido a trabajar. Mientras miraba a su alrededor, vio un marco de fotos colgado en la repisa de la chimenea. Era una foto de un Gerald Robotnik más joven con un smoking negro y una pajarita. Su bigote era marrón y más corto en comparación con cómo es ahora, y tenía una abundante cabellera castaña peinada para parecerse al músico humano, Elvis Presley. Estaba agarrado de la mano de una mujer con cabello largo y rojo que llevaba un vestido de novia. De pie frente a ellos estaban sus dos hijos, uno era un niño con anteojos redondos y cabello rubio que Shadow supuso que era Geraldo. La otra era una niña un poco más baja con frenillos, cabello rojo rizado de aspecto desordenado y anteojos cuadrados.
Shadow sabía quiénes eran esas personas. La mujer era Jennifer Vázquez, la esposa de Gerald, que murió en un accidente de coche. Y la niña era Berta Robotnik, la madre de Eggman. El profesor me mencionó a su familia una vez, pero esta es la primera vez que veo sus caras. Esa chica es la madre de Eggman, está bien. Ahora veo de dónde sacó esa sonrisa, pensó para sí mismo mientras continuaba mirando la imagen. Sus orejas se contraen en respuesta a los repentinos sonidos de incomodidad que provienen de María, que tosía descontroladamente otra vez. Era igual que en el cementerio, solo que sonaba mucho peor y escupía más sangre de su boca, manchando la alfombra. De repente, María pierde toda la fuerza en las piernas y se desploma en el suelo. Ivo acude rápidamente a ayudarla y le sostiene la cabeza. Cipia también corre a su lado y emite una serie de pitidos de preocupación. María. ¿Qué pasa? Pensé que habías dicho que ya habías superado este resfriado. No es un resfriado. Tanto Shadow como Ivo giran la cabeza hacia la derecha y ven a Gerald de pie en la puerta principal. En su mano izquierda lleva un maletín metálico con el logo de Gun en el centro. Antes de que su nieto pudiera aclarar lo que quería decir, Gerald se apresuró a acercarse y tomó a María en sus brazos. Le puso el dorso de la mano en la frente como antes y le tomó la temperatura. Tenía más fiebre que la última vez, lo que le obligó a poner una expresión de preocupación debajo de sus gafas. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Cómo que no es un resfriado? ¿Qué es, entonces? Le preguntó Ivo, harto de que no le dijeran nada sobre lo que estaba pasando. Gerald suspira. Ahora tendrá que decirle la verdad. No es que le estuviera ocultando secretos, es solo que ahora confirmó que lo que tiene María no es una enfermedad común. Una que temía que nunca más se manifestara en su familia. Síndrome de neuroinmunodeficiencia, respondió Gerald lentamente, todavía negándolo un poco. Miró a María mientras continuaba con su explicación. También conocida como NIDS, es una enfermedad rara y altamente mortal. Sus síntomas incluyen tos con sangre, destellos de luz brillante cuando cierras los ojos, músculos débiles y debilitamiento del sistema inmunológico. Cuando visitamos las tumbas de tus padres y te vimos toser, me dije que era solo un resfriado común. No quería aceptar que hubieras heredado la enfermedad de tu madre. Heredado. Respondió María vacilante, esperando haber escuchado mal. Algo que nunca te dije sobre tu madre es que toda su familia tenía esta enfermedad. Es genética. Fue lo que la mató, no tú. Gerald abraza a María mientras nota que las lágrimas comienzan a acumularse en sus ojos. He intentado todo lo que he podido para curarla, pero nada ha funcionado. Al final, ella utilizó lo último que le quedaba de fuerza para traerte a este mundo. Geraldo debe haber sabido sobre la enfermedad de su esposa y cómo terminó matándola, pensó Shadow para sí mismo. Gerald coloca a María en el suelo con cuidado para poder tener las manos libres y abrir su maletín. Dentro había documentos, archivos, una computadora portátil y una memoria USB, que era lo que estaba buscando. La sostiene en alto para que sus nietos puedan verla bien. Esta unidad contiene toda la investigación que he invertido en tratar de curar la enfermedad de Meredith. Todo lo que he reunido en el NIDS, pone sus manos sobre los hombros de María. Mi dulce nieta, te juro, en honor a tus padres, que haré todo lo que esté a mi alcance para tener éxito donde fracasé con tu madre. No permitiré que sucumbas al mismo destino que ella. María sonríe y abraza a su abuelo, esperando que esta vez pueda cumplir su promesa. Pero Ivo no estaba tan seguro de que fuera posible. Se ofrecería a ayudar en un instante, pero su especialidad es la robótica. No es un científico genético como Gerald. Otro problema que tenía era cómo Gerald podría encontrar un laboratorio para continuar con su investigación sobre el virus NIDS. Su laboratorio en la Federación Unida no es lo suficientemente grande para el equipo necesario para estudiar indirectamente una enfermedad rara y desconocida. También necesitará un equipo completo de investigadores trabajando bajo su mando si quiere aumentar sus posibilidades de encontrar una cura a un ritmo más rápido en comparación con hacerlo solo con Meredith. Pero, abuelo, algo tan vital requerirá mucho espacio de trabajo, personal y costosos equipos de laboratorio. ¿Dónde instalarás un laboratorio para lograr este objetivo? Yo he llegado a la misma conclusión, Ivo, y ya he pensado en una solución. Gerald mete la mano en su maletín y saca un documento. Se lo entrega a Ivo, cuyos ojos se abren de par en par por la sorpresa. No puedes hablar en serio. ¿En serio aceptaron esta propuesta? Así es, respondió Gerald con orgullo. Me han ascendido a científico jefe a bordo de la primera estación espacial colonial de la humanidad, el ARC. Allí es donde continuaré mi investigación para encontrar una cura para María.
Shadow se mueve en sueños mientras se acerca al final del flashback actual. Ahora había 7 sombras de pie sobre él. Una por cada una de las esmeraldas del caos. La estatua de Idrus se hizo añicos momentos después, lo que acabó despertándolo. Mientras se frotaba los ojos y observaba su entorno, notó que algo era diferente en comparación con las otras veces que lo habían traído aquí. Era de noche. Recuerda haber visto la puesta de sol mientras luchaba contra Idrus. Puede que haya pasado demasiado tiempo desde que se desmayó en el lago. Al darse cuenta de eso, agradeció no haberse ahogado cuando los tentáculos negros se apoderaron de su cuerpo. Se pone de pie y espera las siguientes instrucciones de Dormin, pero no pasa nada. El santuario está en completo silencio. No se oye ni una sola voz. Dormin. ¿Dónde están? Les gritó. Estamos aquí, Erizo Mortal. Como siempre, respondió la entidad demoníaca con sus múltiples voces. ¿No vas a decirme quién será mi próximo enemigo? Mira a tu alrededor, Erizo Negro. La noche ha caído sobre las tierras prohibidas. Sin la luz del sol, no puedes usar la antigua espada para guiarte hacia los próximos colosos, debes descansar y recuperar fuerzas. Mañana podrás continuar tu viaje. No tengo tiempo para descansar. Cuanto antes mate al resto de los colosos, antes podré estar con María de nuevo. La esmeralda del caos no preservará su cuerpo para siempre. Shadow les alzó la voz. Entendemos tu deseo de revivir a esta doncella. Pero no se le garantiza la salvación si mueres antes de que se complete el ritual, debes reservar las fuerzas que te quedan antes de que desaparezcan. Eso me recuerda. ¿Por qué mis poderes se desvanecen y mi cuerpo se debilita con cada coloso que derroto? Preguntó Shadow antes de olvidarlo de nuevo. Es el precio por realizar el hechizo prohibido. Para salvar una vida, hay que quitarle una vida. Es el equilibrio del mundo. A medida que tu cuerpo se debilita, el cuerpo de tu doncella se fortalece. Le explicaron detalladamente. Entonces, ¿estás diciendo que una vez que María vuelva a la vida, moriré? Aclaró Shadow. Tienes razón, respondió Dormin lentamente y en tono triste. Shadow baja la cabeza mientras se toma su tiempo para procesar esta información. Cierra los ojos mientras comienza a pensar en las posibles consecuencias que ocurrirán una vez que complete el ritual y se sacrifique. Dejaría atrás todo por lo que luchó con tanto esfuerzo. Todos los amigos que hizo desde su despertar seguirán vivos y se preguntarán por qué decidió abandonarlos. La mayoría de las personas que había conocido a lo largo de su vida en la Tierra no le importaban demasiado, pero había unas cuantas personas que sí le agradaban, aunque nunca lo admitiera en su cara. Entre ellas estaban Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Rouge, Omega, Silver, Blaze y Spio. Incluso tenía debilidad por Cream y disfrutaba pasar algún tiempo con ella, aunque la mayoría de las veces implicara probarse coronas de flores. Su muerte los devastaría, él lo sabía a ciencia cierta. Aunque no sería la primera vez que todos pensaran que estaba muerto cuando se sacrificó para evitar que el Ark cayera a la tierra. Shadow se acerca al altar donde yace el cuerpo de Erizo de María. Le sujeta la mano izquierda mientras con la otra le acaricia el cabello dorado. Ahora su mente estaba llena de varios futuros posibles que involucraban a María. Se imaginó que ella se encontraría con ella y sería aceptada como parte de la pandilla. Si lo que Eggman le dijo era cierto, María se convertiría en la nueva forma de vida definitiva. Ha tenido una buena racha, pero cree que tal vez ahora ha llegado el momento de pasarle el manto a ella una vez que mate al último coloso y complete el hechizo. María una vez dio su vida para asegurarse de que el gobierno no pudiera capturarme. Elegí proteger este mundo que ella tanto amaba para honrar su memoria y nuestra amistad, ella merece una segunda oportunidad para disfrutar al máximo de este mundo y de su gente. Vuelve a dirigir su atención al agujero en el techo. Si renunciar a mi vida le da derecho a María a vivir la suya, que así sea. Muy noble de tu parte, Sombra el Erizo, posees un gran corazón si deseas sacrificarte, pero no puedes completar tu ritual si estás exhausto, duerme ahora. Shadow respondió con un solo asentimiento antes de sentarse contra el altar. Quería estar lo más cerca posible de María. Si iba a morir después de matar al último coloso, viviría cada momento de sus últimos días con su primer amigo verdadero. A la mañana siguiente, Agro regresó al santuario con lo que parecían ser matas de romero y orquídeas azules en la boca. Lo más probable es que las haya recogido mientras su compañero dormía. Eran dos de los ingredientes necesarios para el elixir potenciador de fuerza que estaba escrito en el diario de la Echidna muerta que todavía estaba en la bolsa que colgaba del cuello de Shadow.
El corcel negro acaricia suavemente la mejilla de Sombra con el hocico, intentando despertarlo, pero lo único que hizo fue moverse en sueños y murmurar para sí mismo. Roge, déjame en paz. No quiero un beso tuyo, murmura en sueños. Los empujoncitos no funcionaban. Era hora de cambiar de táctica. Después de colocar los ingredientes junto al altar, Agro se puso de pie sobre sus patas traseras y soltó un relincho fuerte. Los ojos de Shadow se abren de golpe de inmediato mientras se pone de pie de un salto y adopta una posición de combate. Se relaja cuando ve que solo Agro la despierta bruscamente. No deberías asustarme así. Podría haberte roto la nariz de un solo puñetazo. Le alzó la voz. Agro baja la cabeza con tristeza y arrepentimiento. No quería molestar a su nuevo amo/amigo. Quería asegurarse de que estuviera listo para partir de nuevo o para el próximo coloso. Shadow inevitablemente ve los ingredientes que ella había traído y los recoge. Luego mete la mano en su cartera y saca el trozo de papel que contiene la lista de ingredientes necesarios para preparar el elixir. Lo único que faltaba era agua fresca y la cola plateada de una salamandra. Coloca los ingredientes y la nota en la cartera y se acerca a Agro. Escucha, es un acto imprudente acercarse sigilosamente a la forma de vida suprema mientras está durmiendo. Tenlo en cuenta la próxima vez que tengas que despertarme, ¿de acuerdo? Agro asiente. Ella hace una nota mental en su mente para no ser tan descuidada con él de ahora en adelante. Una vez resuelto ese pequeño debate, Dormin les habla y les da su próximo objetivo. Tu próximo enemigo es, una cola atrapada dentro de un cubo en lo profundo del bosque, una sombra que se arrastra por las paredes. La siguiente estatua identificó al coloso como Kuromori. Esta tenía un diseño más reptil en comparación con las otras. Shadow tenía curiosidad por ver qué tipo de hazañas exhibiría en su batalla. Agro se da la vuelta y anima a Shadow a subirse a su espalda. De todos modos, no es que hubiera necesitado permiso para montarla las últimas 2 veces. Mientras se dirigían hacia la salida, Shadow decide tomar un pequeño desvío antes de seguir la luz de la espada. A su izquierda había un pequeño estanque de agua cristalina. Se necesita otro ingrediente para el elixir. Junto a él había un pequeño santuario. A lo largo de sus viajes, Shadow había visto muchos de estos santuarios idénticos repartidos por todas las tierras prohibidas. En aquel entonces no les prestó demasiada atención, pero el diario de Echidna afirma que estos santuarios son el hogar de las salamandras de cola plateada y el único lugar donde se las puede encontrar. No tiene idea de por qué. Tal vez haya algo en los santuarios mismos que los convierta en el hogar perfecto para los extraños lagartos pequeños. Si pudiera conseguir los 2 últimos ingredientes ahora, finalmente podría preparar la poción que resultaría útil contra algunos de los colosales más grandes y fuertes. Utiliza los frascos vacíos para recoger el agua, los sella con los corchos y los vuelve a colocar en su morral. A continuación, le tocó la salamandra. Pero atrapar una no será fácil, ya que se sabe que son pequeñas criaturas escurridizas. Incluso si agarras una por la cola, se desprenderá de ella y le crecerá una nueva en su lugar. Pero en este caso, eso sería algo bueno, ya que lo que buscaba era su cola. Shadow no tardó mucho en encontrar uno. Estaba colgado en la pared del lado derecho del santuario, a unos centímetros de donde él se encontraba. Shadow mantuvo la calma mientras preparaba su brazo derecho para atacar y arrebatarle el arma. Los 2 primeros intentos fueron un fracaso. Sin su capacidad para moverse y actuar rápido, su tiempo de reacción se vio gravemente reducido. No quería perder más tiempo persiguiendo lagartijas, así que decidió al diablo y sacó su espada. Con un rápido movimiento de la espada, Shadow logra cortar la cola de la salamandra. El lagarto aterrorizado corre hacia el santuario para ponerse a salvo. Pero Shadow no le presta atención. Ya había conseguido lo que buscaba. Levanta e inspecciona la cola cortada. Como su nombre lo sugiere, la cola era completamente plateada en comparación con el resto de la salamandra, que era de un negro brillante. Coloca la cola en la bolsa con el resto de los ingredientes y vuelve a subirse a la espalda de Agro. Aún no había terminado. Solo tenía 3 frascos de agua, 3 trozos de romero, 3 orquídeas azules y solo una cola de salamandra. Necesitaría recolectar 3 más antes de poder preparar las pociones. Hacer las 3 a la vez le parecía más lógico que perder el tiempo haciendo una a la vez. Podría llegar un momento en que necesite más de una para sostenerse si sus fuerzas se agotan demasiado. Para encontrar más salamandras, tendrá que encontrar más santuarios como el que acaba de visitar. Toma nota mental de buscarlas mientras viaja hacia su próximo destino. Shadow y Agro viajaron al noroeste del santuario.
Mientras Agro estaba decidido a seguir la luz de la espada, Shadow estaba atento a más santuarios con la esperanza de encontrar más salamandras de cola plateada. Más adelante había una cueva hacia cuyo interior apuntaba la luz. El siguiente coloso estaba escondido en algún lugar dentro de la montaña. Junto a la entrada de la cueva había otro santuario. Shadow ya había visto a la salamandra sentada en lo alto del punto más alto. Decide sacarlo sobre la marcha parándose sobre la espalda de Agro y tirando su brazo derecho hacia atrás, preparando una lanza del caos. Lanza del caos. Pero cuando volvió a lanzar su brazo hacia adelante, no pasó nada. Shadow gruñó molesto. Debería haber previsto esto. Después de perder su Chaos Blast en la batalla anterior, tenía sentido que su característica Chaos Spear fuera la siguiente. Y para colmo de males, Agro corre por la entrada de la cueva, cerrando la breve ventana de oportunidad que necesitaba para recoger otra cola plateada. Le habría ordenado que se diera la vuelta, pero volver a buscar una salamandra habría sido un esfuerzo inútil. Había muchos más santuarios escondidos allí. Simplemente esperará al siguiente. La cueva oscura finalmente los llevó a lo que parecía ser el interior de la montaña. Había una cascada en el extremo opuesto de la montaña desde donde acababan de salir. Entre ellos había un enorme desfiladero sin fondo tan profundo que era imposible ver el fondo. El camino que conducía a Kuromori estaba a lo largo del borde de un sendero angosto que conducía al otro extremo del desfiladero. Agro cruzó el sendero con cuidado, prestando atención a sus pasos para evitar caerse por el borde. Un paso en falso significaría una muerte segura para el duro. Agro, dijo Shadow con suavidad para evitar que el caballo se asustara y lo soltara. Nunca te agradecí por reunir los ingredientes para el elixir. Agro espera hasta que llegan sanos y salvos al otro extremo antes de mirar a su jinete y responder con un relincho alegre. Shadow levanta lentamente la mano para acariciarle la cabeza. Aunque no lo demostró con una sonrisa, estaba agradecido de haberla conocido. Si ella no hubiera sido demasiado terca para unirse a él en esta aventura, habría tenido que caminar hasta cada coloso, perdiendo el tiempo y aumentando las posibilidades de que fuerzas externas intentaran detenerlo. Al principio no le prestó mucha atención, pero en el fondo sabe que su acción no puede haber pasado desapercibida. Sus amigos ya saben lo que está haciendo y algunos de ellos le advirtieron que es peligroso. Pero a él no le importa. Ya había apostado su vida por la de María y nada se interpondrá en su camino hacia su objetivo. Pronto llegaron a otra estructura abandonada construida por el clan Coloso. No era tan grande como las otras que había visto por fuera, pero estaba dispuesto a apostar que era gigantesca por dentro. Me iré solo desde aquí. Vuelve al santuario y vigila a María, le ordenó a Agro mientras la miraba. Agro asintió antes de darse la vuelta y trotar de regreso por donde habían venido. Pero Sombra la detuvo nuevamente, ya que todavía tenía más que decir. Y Agro, lamento haberte gritado en el santuario, estoy agradecido de tenerte cerca, por muy molesto que puedas ser a veces. Dicho esto, Shadow desaparece en el templo. Agro relincha levemente como forma de decir gracias, aunque su nuevo amo no estaba presente para decirle de nada. Este templo resultó ser más espacioso de lo que Shadow esperaba. Cuanto más descendía, más podía ver. Era algo similar a la estructura en la que luchó contra Barba, solo que no era tan grande. Al pie de las escaleras había una enorme cámara circular con un agujero en el centro. Shadow miró a través de los barrotes que impedían que cualquier alma desafortunada cayera en el interior para ver qué había en el fondo del pozo. Tal como lo esperaba, era Kuromori, el octavo coloso. Este parecía una salamandra gigante. Su espalda estaba cubierta de placas blindadas con luz brillando a través de las grietas, sus piernas y su parte inferior eran las únicas partes de su cuerpo que quedaban expuestas. Era relativamente más pequeño que los otros colosos con los que luchó, pero eso no le dio motivos para creer que sería más fácil de vencer, especialmente ahora que había perdido todos sus poderes del caos. Los gruñidos que hacía Kuromori sonaban familiares a los silbidos que hacen los caimanes cuando amenazan a enemigos potenciales. Shadow tuvo que pensar mucho sobre cómo enfrentarse a este enemigo. Sin sus Chaos Spears, no tenía forma de atacarlo desde lejos. Tendría que acercarse. Baja unos metros por las escaleras que bajaban a su izquierda hasta que estuvo lo suficientemente cerca del fondo. A través de un gran agujero abierto en la pared, Shadow pudo ver mejor el pozo. Por lo que parecía, esto solía ser una mazmorra. También había varios restos esqueléticos de guerreros Echidna. Muchos de los cuales todavía se aferran a sus armas. Los huesos, y el lugar en el que murieron, estaban carbonizados, lo que confundió a la última Teleform al principio.
hasta que vio la energía llameante que emitía de los espacios entre la espalda blindada de Kuromori. Este coloso tiene algún tipo de ataque de llamas. Tal vez los criminales del clan fueron arrojados a este pozo y obligados a luchar contra Kuromori para el entretenimiento de los superiores hasta que fueron incinerados inevitablemente por el aliento de fuego del coloso. Si ese era el caso, debía proceder con cautela. De repente, Shadow fue atacado inesperadamente por una bola de fuego que impactó en la pared a apenas unos centímetros de donde se encontraba. Kuromori ya lo había visto, como lo indicaban sus ojos anaranjados, y ahora estaba en modo de ataque. Salía humo del agujero cuadrado que tenía en la cara, donde estaría su boca si tuviera una. La energía de su espalda comenzó a transferirse a su cabeza mientras su boca brillaba, lista para lanzar otra explosión de energía. Shadow se alejó rápidamente del borde y corrió escaleras arriba mientras se desataba la explosión. Kuromori comenzó a trepar por las paredes, buscándolo. Shadow trepó hasta la cima antes de quedarse sin aliento. Se quedó escondido en la escalera para recuperar su resistencia. Maldita sea esta resistencia mortal. ¿Cómo se las arreglan los humanos? Pensó para sí mismo. Se asoma por detrás de la parte superior de las escaleras para echarle un vistazo a Kuromori. No estaba examinando todas las aberturas de las paredes, tratando de localizar al intruso. Este es más poderoso que los otros. Ese ataque de energía se parece extrañamente a mi propia lanza del caos. ¿Será posible que algunos de los colosos puedan manejar energía del caos? Se preguntó mientras echaba la cabeza hacia atrás y se mantenía fuera de la vista. Tal vez no sea solo María la que se vuelve más fuerte a medida que yo me debilito. ¿Y si los colosos también se vuelven más fuertes? No. Este no es un videojuego en el que los niveles se vuelven más difíciles a medida que avanzas. El templo comenzó a temblar cuando Kuromori comenzó a ascender las paredes nuevamente, todavía buscando a Shadow. El erizo negro rápidamente bajó las escaleras nuevamente, porque se le había ocurrido una idea. Cuando llegó al fondo, donde estaba antes, miró a Kuromori y se dio cuenta de que estaba directamente encima de él. Deduce que su punto débil se encuentra en su parte inferior. Pero para llegar a él tendrá que obligarlo a caer de espaldas. Si no hubiera perdido su habilidad Chaos Spear, las habría usado para quitarle las piernas y obligarlo a caer de espaldas. Pero Shadow tenía otro método para dejar a este coloso en el suelo. Podía enroscarse como una bola con púas y convertirse en el proyectil con su carrera giratoria. Cierra los ojos antes de comenzar a girar. Suspira aliviado porque todavía puede hacer su movimiento característico y el de Sonic. Tenía la sensación de que esta sería la próxima habilidad que perdería después de derrotar a Kuromori. Lo mejor era aprovecharla al máximo mientras pudiera. De un salto, Shadow se enrosca en una bola roja y negra con púas y corre por la pared. Se estrella directamente contra los puntos débiles brillantes de las piernas de Kuromori, lo que hace que se suelte y caiga de espaldas. La salamandra coloso chilla y se retuerce, intentando desesperadamente ponerse de pie, pero Sombra lo detiene al lanzarse sobre su cara, golpeando su cabeza contra el suelo. Mientras estaba aturdido, Shadow sale del modo bola y prepara la espada. Esta revela dos símbolos en su vientre. Uno arriba y otro abajo. Shadow apuñala el símbolo inferior con el mínimo esfuerzo y no pierde tiempo en llegar al otro. En un último intento por destruirlo, Kuromori levanta la cabeza y le dispara otra ráfaga de energía. La ráfaga impacta a Shadow, ya que solo logró introducir unos centímetros de la espada en su cuerpo. El erizo negro sale volando hacia atrás y se estrella contra una pared. La gravedad se apodera de él y termina cayendo sobre los huesos de un equidna al azar. Shadow se levanta y se sacude el peso como si nada hubiera pasado. Mira hacia abajo, al equidna muerto, cuyo cuerpo ahora está hecho pedazos gracias a él. A sus pies estaban el arco y el carcaj del equidna, lleno de flechas. Las armas con las que luchó antes de su muerte inminente. Toma el arco y las flechas y los sujeta a su espalda junto a la vaina de la espada. Sin su habilidad lanza del caos, estas tendrán que actuar como sustituto de un arma de proyectiles. Kuromori estaba empezando a ponerse de pie de nuevo. Shadow no podía permitirlo. Se enroscó y se lanzó para otro ataque giratorio. Esta vez apuntaba a la antigua espada que todavía estaba parcialmente incrustada en su pecho. Se las arregla para empujar la espada más profundamente en su cuerpo justo cuando Kuromori estaba a punto de levantarse. El coloso ruge de dolor agonizante mientras comienza a retorcerse inútilmente antes de que las luces en sus ojos y la energía que emite de su espalda se apaguen, seguido por sus piernas que se vuelven flácidas. Shadow se recupera del ataque y envaina su espada.
Luego se sienta sobre el cuerpo del coloso, esperando pacientemente a que los tentáculos negros y humeantes emerjan y lo posean. Ya ha aprendido que correr o esconderse de ellos sería inútil, ya que siempre lo encontrarían, así que ¿para qué molestarse? Y justo en ese momento, cuando el cuerpo de Kuromori se oscurece, los tentáculos habitan su cuerpo y lo someten una vez más. Solo que esta vez, cuando despierte en el templo, tendrá una nueva arma para agregar a su arsenal. Continuará.